Pero hoy vamos a estudiar el tema de cómo ejercitar esa fe. ¿Cómo la ejercitamos? ¿Cómo la ponemos en práctica? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos ejerciendo bien la fe conforme a la palabra? Pues todos sabemos que la fe es una certeza, es una confianza, ¿verdad?, que tenemos en las promesas del Señor. Pero ¿cómo ejercitamos esa fe? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Los invito a que abran su Biblia en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 17, versos 1 al 4. Libro de Lucas. Lucas 17, verso 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que vengan tropiezos. Siempre van a venir tropiezos en este caminar cristiano. Imposible es que vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El verso 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y el verso 5 nos dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces vemos aquí dos piedras que nos muestra el Señor que nos podemos tener en el camino, en este caminar cristiano. La primera piedra, ¿cuál es? Con respecto a los falsos maestros. Los falsos maestros que enseñan a pecar, que enseñan herejías, que enseñan apostasía, que muchas veces nos hemos desviado, que cuando nosotros empezamos a analizar las Escrituras y miramos lo que nos han enseñado algunos maestros que hemos tenido anteriormente, nos hemos dado cuenta que se equivocaron. Pero no es para que tengamos animadversión por ello, al contrario, es para que oremos por ello y para que el Señor los saque de esa duda. Y si en algo nos han ofendido, perdonemos. ¿Por qué? Porque el castigo que va a tener para ellos va a ser muy grande. Entonces que pidamos perdón por esos falsos maestros o esas personas que nos han enseñado herejía, nos han enseñado apostasía, que nos han inducido a pecar por esas falsas enseñanzas. Tenemos que orar por ellos, tenemos que pedir al Señor que le perdone. Son piedras que el Señor permite en nuestro caminar para que pongamos la mirada no en el hombre, sino en Cristo. Vea, cualquier hombre se puede equivocar, nosotros nos podemos equivocar. El único que no se equivoca es Dios a través de su santa palabra. Entonces, hay piedras que van a existir en el camino. Imagínense que pueden existir piedras en los mismos maestros que nos enseñan un mal caminar, ¿verdad? Entonces dice un mal caminar, dice la palabra de Dios, dice Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos. En este caminar vamos a tener muchos tropiezos. Y comenzando por los maestros que tengamos, los pastores que nos enseñan la palabra de Dios, podemos tener tropiezos en esas enseñanzas. Pero también podemos tener tropiezos en los mismos hermanos. Porque si el hermano te mira mal, el hermano de pronto tiene una mala actitud hacia ti, o te ataca de palabra, de hecho, entonces vamos a tener animadversión hacia esas personas. No, la palabra de Dios nos está enseñando que perdonemos. Imagínense que aquí le está diciendo perdónalo. Si 7 veces te ofendiere, 7 veces perdónalo. El perdón no es una opción, es una obligación de parte del cristiano. Nosotros estamos obligados a perdonar. ¿Por qué estamos obligados a perdonar? Por muchas razones. Primero, porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Es decir, que si nosotros andamos perdonando es porque ya Dios nos perdonó, ya disfrutamos ese deleite del perdón, del perdonar. Entonces, el perdón es una obligación por parte de nosotros. Y además porque más se beneficia el que perdona que el mismo perdonado. Siempre nos vamos a beneficiar nosotros cuando perdonamos. Entonces, tenemos que perdonar. Perdón es una obligación. No hay opción para el cristiano, es una obligación el de perdonar. Se debe perdonar y sin llevar la cuenta. Mira, ya me ofendió 5 veces, ya me ofendió 7. No, sin tener en cuenta cuántas veces le ha ofendido. Tenemos que superar esas dificultades, por muy grandes que sean, por muy grande la ofensa que nos hayan hecho, tenemos que pedir perdón. La falta de perdón es uno de los grandes motivos por el cual las personas vivan
en desaveniencia o vivan mal. ¿Por qué? Porque están pensando en el odio y les carcome el odio por dentro. Entonces siempre tenemos que perdonar. Por eso en Lucas 18:21 dice el Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Imagínense, o sea, le dijo: todas las veces que fuere, perdónalo. Vea, esas personas que lo ofenden a uno, que hablan mal de uno, que te ponen tropiezos en este caminar, inclusive en el caminar cristiano, dentro de la misma iglesia, Dios lo permite para probarnos, para ver si nada más realmente tenemos la mirada puesta en Cristo o la tenemos puesta en el pastor, en el hermano. Si usted la tiene puesta en el pastor o en el hermano, cualquier ofensa que esa persona le haga a usted se va a hacer resentir. Pero si usted tiene puesta la mirada en Cristo, sabe que son piedras que Dios le permite en el caminar para que siempre ponga la mirada en Cristo, no se desvíe, y que eso es para perfeccionarnos, para que aprendamos a perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, demostramos el gran amor que Dios ha tenido con nosotros al perdonarnos a nosotros. Pero perdonar no es fácil, tan difícil es perdonar, que por los apóstoles, cuando Jesús les dijo eso, que tenían que perdonar a sus maestros, perdonar a sus hermanos, enseguida le dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque es difícil perdonar a un maestro que te ha enseñado doctrinas erradas. Muchas veces ese maestro ha enseñado doctrinas erradas, no porque quería enseñarlas, sino porque eso era lo que él conocía, y lo que él conocía te enseña. Por eso nosotros de lo que conocemos, pues damos. Nosotros de lo que conocemos, damos. Entonces no podemos dar lo que no tenemos, sino si eso es lo que conocemos, pues nosotros damos. Entonces tenemos que perdonar en todo momento. Pero para perdonar, miren, los apóstoles pidieron que le aumentara la fe. En Lucas 17:5 dicen los apóstoles, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que hay, podrían decirle a ese sicomoro, a ese árbol: plántate en el mar, desarraígate y plántate en el mar, se plantaría. No quiere decir que nosotros vamos a estar desarrollando árboles, ni mucho menos, sino que vamos a estar quitando los obstáculos de nuestro camino. Y el obstáculo más grande que puede tener un cristiano y puede tener cualquier persona en su vida es el odio, el resentimiento hacia otra persona. Entonces tenemos que quitarlo de nuestra vida, pero solamente lo quitamos con el ejercicio de la fe. No necesitamos más fe para perdonar, ya la tenemos. Cada uno tiene la fe, lo que tiene es que dejarla germinar, así como una semilla que es pequeñita, la semilla de mostaza. Tenemos que dejarla crecer. Esa semilla que es tan insignificante es suficiente si está viva en nosotros, y si la dejamos crecer, tenemos que avivarla, avivar el fuego que está dentro de nosotros, tenemos que dejarla crecer. Y esa fe se ejecuta cuando perdonamos, cuando vivimos gozosos, no importando las circunstancias por las que estemos pasando, porque sabemos que todas las circunstancias que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien, es para perfeccionarnos, para que aprendamos a depender de Él. Necesitamos ejercitar la fe para perdonar. Tanto es así que necesitamos ejercitar la fe que los apóstoles dijeron enseguida: aumentanos la fe. Realmente el Señor no necesita aumentarnos la fe. Todos tenemos una semilla de mostaza de fe en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que es avivarla, tenemos que dejarla crecer, dejarla germinar, para que se convierta en un árbol frondoso que pueda dar frutos, los frutos de la fe. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, cuáles son esos frutos. Y un fruto que vemos inmediatamente, de acuerdo al versículo que hemos leído, es el perdonar. Perdonar no importando la ofensa que nos hayan hecho y ni cuántas veces nos ofendan. Si nos han ofendido 7 veces en un día, 7 veces perdonemos. Y si nos han ofendido 70 veces 7, 70 veces 7 perdonemos. Entonces vemos que conforme a la palabra de Dios, el perdón no es una opción, es una obligación para el cristiano. El concepto de la fe, nosotros sabemos que la fe es una certeza, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Es una certeza, la convicción sobre lo que no se ve, certeza de que Dios está con nosotros, la convicción que no vemos el reino de Dios actuando a nuestro alrededor. Vean, nosotros no vemos el actuar de Dios a nuestro alrededor, y todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Esa persona que habla mal de nosotros, esa persona que nos calumnia, esa persona que nos difama, Dios lo permite para ver cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón, si nos dejamos ofender tan
sencillamente, tan fácilmente, o lo perdonamos y seguimos adelante. El Señor lo puede permitir, lo permite de hecho. Entonces, el concepto de la fe es dependencia total de Dios. Cuando nosotros ejercitamos la fe, es una dependencia total de Dios. Saber que Dios tiene el control de todo y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que perdonemos. Ahí es donde nosotros podemos decir que estamos ejercitando la fe cuando perdonamos a la persona que nos ha ofendido. Es obediencia total y humilde a la voluntad de Dios. Una disposición para hacer lo que Dios mande. Dios manda perdonar, pues perdonemos. Eso es lo que el Señor nos manda y solamente lo podemos hacer ejercitando la fe. No necesitamos más fe ni menos fe. Si necesitamos una semillita de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe de todas, lo que necesitamos es dejarla germinar para que se convierta en el árbol más grande. Y si está viva en su crecimiento. Y esa forma de dejarla crecer es la disposición de nosotros para hacer la voluntad de Dios. En Hebreo 11 nos lo dice, ¿verdad? Que es la fe, que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? No es que se cumplan nuestros deseos, no. Esperamos que se cumplan las promesas que Dios ha establecido a través de su palabra. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos nosotros? El reino de Dios actuando alrededor nuestro. Nosotros estamos convencidos que Dios está actuando siempre a nuestro favor, así como dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede es para nuestro bien, a los que conforman con su propósito son llamados. Entonces, tenemos la certeza, la convicción de que Dios es el que está trabajando. Y si nos están ofendiendo, nos están calumniando, nos están diciendo cosas indebidas de nosotros, de pronto es verdad, no sabemos. Entonces, tenemos que perdonar siempre, aunque nos duela. Por eso los apóstoles dijeron, aumentanos la fe, porque es difícil perdonar, pero tenemos que perdonar, porque eso es lo que nos manda el Señor. Entonces la fe se ejerce sobre las personas, cuando perdonamos y en el buen trato, imparcialmente de quien sea la persona, tratamos bien a las personas. El resultado es la humildad hacia todas las personas, que la tratemos a todas las personas por igual. No tratando mejor al que más tiene y tratando mal al que menos tiene o al que menos sabe. No, tenemos que tratar a todas las personas con humildad y evitamos la prepotencia, creernos más que otra persona o creernos menos. No, tampoco creernos menos, pero sí tratar a las personas como si fueran superiores a nosotros. Así nos lo dice la palabra de Dios allá en Filipenses, ¿verdad? Que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y en Santiago capítulo 2, verso 1 nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. O sea, que no escatimemos a quién cómo va a ser nuestro trato. Nuestro trato tiene que ser igual para todas las personas. No hagamos diferenciación entre cómo vamos a tratar a una u otra persona. Ahí es donde ejercemos nuestra fe. Y también ejercemos la fe no solamente en la persona, sino en las circunstancias. Que todas las circunstancias que nos estemos pasando, demos gracias a Dios. Desafortunadamente hay muchas personas que están acostumbradas a dar gracias a Dios solamente en las circunstancias buenas. Cuando les viene un empleo, cuando les viene una buena oferta, cuando les viene un buen negocio. Y cuando les va mal, no. Tenemos que dar gracias a Dios por todo, en todo y por todo. Eso es ejercitar la fe. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios ha permitido la situación para forjar algo en nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios tanto en las buenas como en las malas, aunque realmente no son malas. En Cristo no hay circunstancias malas. Son circunstancias en las cuales el Señor nos está enseñando, ¿no? Y tenemos que aprender de ellas. Es ver el gobierno de Dios en todos lados, como un buen hijo. Entonces, esa circunstancia nos da fuerza para afrontar esa fe nos da fuerza para afrontar las adversidades. A través de la fe podemos afrontar las adversidades sin importar las circunstancias y evitamos la vanidad cuando las cosas nos van bien. Cuando las cosas nos van bien nos pueden ir la vanidad, ¿verdad? Es que Dios me ha favorecido, es que Dios sí me ama a mí porque mira lo que me ha pasado. Entonces tenemos que bajarnos. Y si algo nos ha pasado mal, pues nos da fortaleza para afrontar las adversidades. Porque así como repetíamos ahorita en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito
son llamados. Entonces, ejercitar la fe significa tratar bien a todas las personas sin distingo de ninguna clase y tener gozo ante cualquier circunstancia por la que estemos pasando. No importa la circunstancia, sea buena o sea mala. Si es buena, no nos sublevemos mucho, y si es mala, no nos sintamos mal. Entonces, ver la mano de Dios en todo momento. El Señor lo que quiere es que caminemos en obediencia a la fe. El objetivo de la fe es algo similar, si lo podemos estudiarlo como confrontándolo con la duda. Es similar, nace en el corazón del hombre. El hombre, por lo regular, tiene tendencia a dudar de las promesas de Dios, pero nosotros tenemos que tener la fe, la convicción en Dios. Entonces, el objetivo de la fe depende de la disposición de tu corazón. Así como dispongas tu corazón, tendrás fe o tendrás duda. Da valor en momentos de la fe, da valor en momentos de duda, en momentos que tenemos miedo o en momentos que tenemos desconfianza o angustia. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, dijo Jesucristo, para que no tengan miedo. Porque cuando nosotros no tenemos paz, nos viene el miedo, ¿verdad? Una enfermedad o una circunstancia calamitosa económicamente, una penuria una necesidad de dinero, nos viene el miedo que va a pasar de nosotros, que va a pasar de nuestra familia, nos da miedo. Entonces, la paz que nos da Cristo es una paz diferente a la que el mundo da, precisamente para que no tengamos miedo. El objetivo de la fe es que aprendamos a dominar nuestros deseos egoístas, que primero yo, segundo yo, tercero yo, y también la falta de perdón. Ese es el objetivo fundamental de la fe. Aprendamos a dominar nuestros deseos, el egoísmo y la falta de perdón, que se traduce todo en humildad en el trato hacia todos los demás. Filipenses capítulo 2, verso 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Ese es el fundamento de la humildad y el objetivo de la fe. Cuando nosotros ejercitamos la fe, empezamos a ser humildes. ¿Por qué empezamos a ser humildes? Porque vemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es para nuestro propio bien y tratemos bien a las demás. Entonces, seamos humildes en todo momento. Ahora, ¿cómo se demuestra la fe? No con deseo, se demuestra con hechos. A veces muchas personas dicen: yo tengo fe porque tengo muchos deseos de ser sano, o deseo de aspirar a un buen puesto, o deseo de ingresar a determinada universidad o a determinada empresa. No, la fe se demuestra es con hechos. Santiago 2:18 nos dice: pero si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré por mi fe, por mis obras, por mi fe. Entonces, la fe se fundamenta con obras, porque la fe sin obras es muerta. Es muerta. Tenemos que demostrar nuestra fe. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo porque amamos al prójimo. Porque como decimos que podríamos decir que amamos al prójimo y odiamos a alguien, seríamos unos hipócritas. La fe se demuestra con obras, y con obras de amor, sobre todo. Pero la fe tiene enemigos. Básicamente hemos encontrado a través de la palabra de Dios 3 enemigos. Ustedes pueden de pronto encontrar más enemigos a la fe. El primer enemigo que encontramos a la fe es la avaricia. El segundo, los sentidos. Y el tercero, el conocimiento secular. La avaricia, por ese afán desmedido de poseer dinero. Ese es un enemigo grande de la fe. De poseer, el afán ese de poseer, de adquirir riquezas, atesorarlas. Eso le pasó a Judas y también le pasó a Gehazi. Judas era uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y Gehazi, que era el siervo de Eliseo. Por esa avaricia que tenía, ese afán desmedido por el dinero, terminó vendiendo a nuestro Señor Jesucristo y terminó ahorcándose, o él mismo, obviamente, terminó ahorcándose. Y Gehazi, el siervo de Eliseo, terminó leproso. La lepra que era de Naamán le vino a él. ¿Por qué? Porque tenía la ambición del dinero. La raíz de todos los males es el amor del dinero. Por el dinero las personas tergiversan la palabra de Dios y caen en lazo. Dice en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la avaricia es uno de los enemigos de la fe. Tenemos que sacar toda clase de avaricia, toda clase de amor al dinero de nosotros. El dinero es bueno, lo malo es el amor al dinero. Ese amor desmedido por poseer, por adquirir riqueza, por atesorarla. Que llega el momento de ¿qué? De vender inclusive a Cristo, vender la palabra de Dios, utilizar la palabra de Dios para adquirir dinero. Esa es avaricia. Nosotros predicamos la palabra de Dios no por dinero, sino para que las personas lleguen a Cristo, lleguen a los pies de Cristo, no por dinero. Predicar la palabra de Dios por dinero, ya entraríamos en avaricia, afán desmedido por poseer dinero, de satisfacer nuestras necesidades por la predicación de la palabra de Dios. Es cierto que la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, pero si yo le trabajo a Dios, ¿quién me debe pagar a mí? Pues Dios, porque Él es mi patrón, Él es el que me manda a mí y le sirvo agradecido a Él, le sirvo con todo mi corazón. Y Él, como buen amo, como buen Señor, me da lo que necesito. No espero que ustedes me pague el Señor. Si ustedes me pagan, yo sería un obrero, sería un maestro fraudulento, falso maestro. Pero quien me paga a mí es el Señor. Entonces yo le estoy sirviendo es al Señor. Nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, le servimos al Señor. De Él viene nuestro pago. El obrero es digno del salario. Y si yo le estoy sirviendo al Señor, de Él viene mi salario. Y Él es el que me paga y Él es el que me satisface todas mis necesidades. Entonces, uno de los grandes enemigos de la fe es la avaricia. Otros son los sentidos. Por ahí me gusta mucho una frase que dijo un señor que se llama Gabriel García Márquez, que todos conocen, que dijo, la incredulidad resiste más que la fe porque se sustenta en los sentidos. Y tiene razón, la incredulidad se sustenta en los sentidos, mientras que la fe no se sustenta en los sentidos, se sustenta en las promesas de Dios que no vemos cumplidas. Muchas veces no las vemos cumplidas. Ahí es donde se sustenta nuestra fe. Entonces, esa capacidad de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella, que vendría siendo lo que se conoce como los sentidos, ahí es donde se fundamenta la incredulidad. Y por eso Tomás fue incrédulo y nuestro Señor Jesucristo lo reprendió en Juan 20:29 cuando le dijo Jesús, porque has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay muchas personas que quieren ver milagros de Dios para creer que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple aunque no lo veamos. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que más bienaventurados son los que creyeron aunque no vieron. En el caso de nosotros que no vimos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero creemos, somos bienaventurados. Por eso dijo Jesucristo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, aquí vemos un segundo enemigo de la fe, los sentidos. Otro enemigo de la fe, el conocimiento secular. Ese conocimiento que venimos arrastrando nosotros de costumbres, de tradiciones, de la misma religión, que apartan del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra. Así lo dijo en Marcos 6:5. Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos la mano. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas y los alrededores enseñando. En nuestro Señor Jesucristo lo asombra la falta de fe, la incredulidad de las personas, pero también nos asombra. ¿Qué lo asombra a nuestro Señor Jesucristo? El exceso de fe. Cuando las personas tienen bastante fe, eso es lo que el Señor quiere, como le pasó al centurión. Cuando el centurión se le acercó al Señor y le dijo, si tú dices la palabra, mi centurión sanará. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se maravilló de ver tanta fe en ese hombre. En Mateo 8, verso 8 nos lo dice, ¿verdad? Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi lecho, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene, y mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló. Jesús se maravilla cuando ve esa fe de esa persona, dice, y Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. Entonces, hay tres cosas que combaten contra la fe: la avaricia, los sentidos y el conocimiento secular. Tenemos que salir de la religiosidad y buscar a Dios conforme nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se demuestra la fe? La fe se demuestra con hechos nuestros, no con hechos de Dios. Hay personas que piensan que porque Dios les hizo un milagro, ya tienen fundado de que la fe que ellos tenían, le dan gracias a Dios por el milagro que tuvieron, porque fue fundado en el milagro que tuvieron. No, Dios hace milagros aun si no tenga fe. Usted mira cuando Pedro le cortó la oreja a Marco, le cortó la oreja al soldado. Nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, le puso la oreja a Marco. Nadie pidió que hiciera ese milagro. O sea, fue la misma misericordia de Dios. Dios es misericordioso y sigue haciendo milagros. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros Dios no los realiza por fe, los hace por su propia misericordia. La fe es para que nosotros actuemos conforme a la palabra de Dios, para que hagamos obra, hagamos el bien a todas las personas, actuemos con humildad, perdonando a nuestros prójimos, a las personas que están a nuestro alrededor y dándole gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos ha dado. Todas las cosas sin excepción, inclusive aquellas que nosotros creemos que son malas, tenemos que dar gracias a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Entonces, la fe se demuestra con humildad y la mayor humildad que nosotros podemos hacer, el mayor acto de humildad es el acto de perdón hacia las demás personas, hacer buenas obras. Las buenas obras, si bien es cierto, no dan salvación, porque la salvación no es por obra, sino por fe, pero la fe sin obra es muerta, porque creemos en obediencia, con obediencia. Santiago 2:18 nos lo dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, la fe solamente se demuestra con obras. Nadie puede decir que yo tengo fe y no tengo obras. Demuéstrame tu fe por las obras. ¿Qué obras haces? ¿Cómo ayudas a tu prójimo? Ahí demuestras tu fe. ¿Cómo has perdonado a esas personas que te han ofendido? Ahí demuestras tu fe hacia Dios, porque es Dios el que está actuando en todo para ver hasta dónde puedes tú perdonar. Entonces, tenemos que perdonar en todo momento y demostramos que tenemos fe en Cristo, no importando lo que nos hayan hecho. Entonces, tenemos que demostrar nuestra fe por obra, no porque simplemente digamos que tengamos fe. Todas las personas dicen que tienen fe, porque igualan a fe a creer, pero la palabra nos enseña que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, fe no es creer, fe es obedecer la palabra de Dios y hacer todo conforme el Señor nos quiere que hagamos. Y la mejor obra de fe es el perdonar. Ese es el mayor acto de humildad que podemos hacer nosotros. La fe no son deseos, no por creer sin obedecer. La fe sin obras es muerta y las buenas obras sin fe son obras muertas, son frutos, podríamos decir que frutos podridos, frutos de la vanagloria, cuando personas hacen buenas obras. Usted ve los cantantes que hacen buenas obras y personas adineradas, hacen colegios, hacen cosas, pero todas esas buenas obras, ¿para qué las hacen? Para que las vean a ellas, para que vean que son dadivosas. Y a veces las hacen también para disminuir los impuestos, pero no lo hacen por amor a Dios ni por amor al prójimo, lo hacen simplemente por amor a ellos mismos, para que vean su buen nombre y para que hablen bien de esas personas. No lo hacen movido por el amor a Dios, por el amor al prójimo. Entonces la Biblia lo toma como obras muertas, frutos de la vanagloria. La fe podríamos mirarla como la raíz de un árbol. La fe es la raíz y las obras son los frutos. Necesitamos tener raíz y dar frutos. Las dos cosas tienen que ir correlacionadas. Hay personas que tienen raíz pero no tienen fruto, y otras tienen fruto pero no tienen raíz. Esos son malos frutos. Tenemos que tener raíz y dar buenos frutos para dar buenos frutos. Y la palabra de Dios nos dice que por sus frutos se conocerán. Por los frutos se conoce quiénes son los buenos discípulos del Señor y cuáles son los verdaderos discípulos del Señor. Tenemos que dar siempre buenas obras, porque sabemos que la fe sin obras es muerta. La verdadera fe implica una entrega total de su ser a Dios. Esa es la verdadera fe, es una entrega total una entrega total a Dios y una ayuda incondicional al prójimo. Tenemos que ayudar al prójimo, y la ayuda al prójimo se demuestra en actos de humildad y de perdón.
confesión de fe es lo que vamos a estudiar más adelante. Pero entonces la verdadera fe implica una entrega total a Dios y ayudar al prójimo. Entonces tenemos que dar frutos de fe, hacer buenas obras con base en la fe, porque la fe sin obras, ¿qué pasó con la fe sin obras? Es muerta. Pero la fe, las buenas obras sin fe son frutos buenos, pero son frutos podridos ante los ojos de Dios, porque no se hace con base en la fe, sino con base muchas veces en la vanagloria de las personas. Entonces, lo importante que tengamos en cuenta es cómo debemos ejercitar la fe. La única forma de ejercitar la fe es haciendo buenas obras para Dios, las buenas obras de obediencia a la palabra de Dios. Y la mejor obra que nosotros podemos hacer es perdonar al prójimo sin importar la ofensa que nos hayan hecho, perdonar las personas que nos han dado falsas enseñanzas, perdonar a nuestros hermanos que nos hayan ofendido, perdonar sin mirar a quién y sin importar cuántas veces lo hayamos hecho, sin importar. Por eso Jesús dijo que teníamos que perdonarse hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es un número infinito. O sea, haciendo relación a un número, claro que usted multiplica, usted puede sacar cuánto da 70 veces 7, pero ahí estaba haciendo relación de que teníamos que perdonar siempre, todas las veces que fuera. Tenemos que perdonar una mala actitud cuando nos atacan, sin llevar en cuenta cuántas veces hemos perdonado, porque a veces personas dicen, no, ya lo he perdonado 5 veces, ya lo he perdonado 10 veces, no, sin importar cuántas veces tenemos que perdonar, porque solamente así superamos la gran dificultad que es la de ejercer la fe, la verdadera fe que la podemos ejercitar solamente con la mirada puesta en Cristo. Pero eso solamente lo hacemos con la fe en Cristo. Por eso los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y Jesucristo que le respondió, si tuvieras fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña que existe de todas las semillas. ¿Y en qué se termina convirtiendo ese grano de mostaza? En el árbol más grande que existe, que es el árbol de mostaza. Una semillita de mostaza que no se alcanza ni a ver muy bien. Es muy pequeña la semilla de mostaza. Entonces así es nuestra fe. Entonces nosotros no necesitamos más fe, necesitamos ejercitar la fe. Todos tenemos fe, tenemos que ejercitarla. No le pida al Señor más fe, pida a ustedes más bien fortaleza, Señor, para ejercitar y obedecer la palabra de Dios, para ejercitar la fe que todos y cada uno de nosotros tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ejercitar la fe perdonando. Salir de las falsas doctrinas, los falsos conocimientos, falsas enseñanzas que de pronto nos han enseñado. Entonces, con base en esa fe, podemos decirle al sicomoro, como dice la palabra de Dios, desarráigate de donde te encuentras y plántate en el mar. Quitar los problemas que se encuentran en nuestra vida. Y podemos ejercitar la fe con la certeza y la convicción de que Dios está actuando en todas las circunstancias de nuestra vida. Es Dios que trabaja en todas las circunstancias para perfeccionarnos, porque eso es lo que el Señor quiere, perfeccionarnos para que cada día caminemos más conforme al varón perfecto que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que lo pongan por obra.